Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Maazine Meravet y Cenk Torun protagonizan una escena que nadie esperaba, un encuentro cara a cara entre Maazine y la exnovia de Cenk ha sacudido por completo el mundo del entretenimiento turco. No vine a pelear, vine a mirarla a los ojos y cerrar este capítulo, dijo Maazine con voz firme, mientras todos los presentes contenían la respiración. Todo ocurrió en un evento privado en Estambul, donde estaban invitados varios rostros conocidos del cine y la televisión. La presencia de Maazine junto a Cenk ya había generado rumores de reconciliación desde hace semanas, pero nadie esperaba que esa noche también estuviera presente Elif, la exnovia de Cenk, con quien compartió una relación intensa y pública hace años. Según fuentes cercanas al evento, Elif se acercó al grupo donde estaban Cenk y Maazine. La tensión se palpaba en el aire. Maazine, lejos de evitar la situación, se adelantó y dijo en voz baja pero segura, «Sé quién eres. Y sé lo que significaste para él. Pero ahora estoy aquí yo». Elif, sorprendida por la franqueza, respondió con una sonrisa forzada, «No estoy aquí para causar problemas. Solo quería saludar, y ver con mis propios ojos qué tan real es esto». Cenk, atrapado entre ambas mujeres, intentó mediar, «No hay necesidad de tensión. El pasado es pasado. Lo que tengo ahora con Maazine es diferente. Ella lo sabe todo de mí, incluso lo que me duele recordar». Las palabras de Cenk dejaron claro que Elif ya no ocupaba un lugar en su corazón, pero la mirada de Maazine revelaba algo más, una mezcla de valentía y vulnerabilidad. «No necesito que me defiendas, Cenk», dijo Maazine con calma. «Solo quería decirle que ya no hay espacio para ella entre nosotros. Puede seguir adelante con su vida». La exnovia, sin replicar, asintió y se retiró con discreción, pero el momento ya había quedado grabado en las memorias de todos los presentes. Algunos testigos aseguran que Maazine se alejó unos minutos después para tomar aire en el jardín del recinto. Una amiga cercana la siguió y la escuchó decir entre lágrimas, «No es fácil enfrentar fantasmas del pasado. Pero lo hice por mí. Necesitaba mirar a los ojos a quien un día tuvo su corazón y saber que ya no me intimida». El episodio ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos aplauden el gesto valiente de Maazine, mientras otros se preguntan si fue una escena innecesaria. Lo cierto es que, desde ese encuentro, la pareja ha sido vista más unida que nunca. Incluso, Cenk compartió una foto en su historia con un mensaje que no dejó dudas: «A veces, para seguir adelante, hay que cerrar puertas mirando hacia atrás sin miedo». Maazine, por su parte, publicó una imagen de un atardecer junto al mar con una frase sencilla pero profunda: «Soy paz, incluso después de la tormenta». Esta historia ha dejado claro que el amor verdadero no teme al pasado, sino que lo enfrenta con dignidad. Maazine demostró que no solo es una mujer fuerte, sino también una compañera que elige sanar antes de seguir. Pero lo que nadie sabía es que ese encuentro sería solo el inicio de una serie de decisiones que cambiarían el rumbo de la relación entre Maazine y Cenk. La misma noche del evento, cuando las cámaras se apagaron y los flashes cesaron, ambos decidieron irse juntos, en silencio, sin despedirse de nadie más. Testigos aseguran que se tomaron de la mano con fuerza, como si hubieran cruzado una tormenta y necesitaran aferrarse a algo sólido. Horas más tarde, ya en su apartamento, Cenk rompió el silencio. «No sabía que ella vendría», dijo con un tono casi culpable. Maazine lo miró, no con reproche, sino con claridad: «No importa si sabías o no. Lo que importa es que no te escondiste, que no mentiste. Lo enfrentamos juntos, y eso lo cambia todo». Fue en ese instante cuando Cenk se levantó del sofá, se acercó a ella y la abrazó fuerte, como si quisiera proteger no solo su cuerpo, sino también todo lo que representaba. «Me doy cuenta que te necesito más de lo que pensaba», murmuró él. Maazine, sin apartarse, respondió: «No me necesitas. Me eliges. Esa es la diferencia».
Al día siguiente, los medios ya hablaban del suceso como el enfrentamiento del año, y las imágenes del evento se viralizaron en cuestión de horas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de opiniones divididas. Algunos defendían a Maazine por su honestidad, otros acusaban a Elif de buscar protagonismo. Pero entre el ruido, una cosa quedó clara: Maazine y Cenk habían salido fortalecidos. A raíz de todo esto, comenzaron a circular rumores de un posible compromiso. La prensa comenzó a especular con anillos, cenas privadas y hasta visitas a joyerías. Cuando se les preguntó directamente, Cenk simplemente dijo: cuando haya algo que contar, lo sabrán por nosotros, no por los rumores. Sin embargo, lo más impactante estaba por llegar. Una semana después del evento, Maazine fue invitada a un programa de entrevistas en vivo. La conductora, con tono cuidadoso pero directo, le preguntó: ¿qué sentiste cuando viste a Elif tan cerca de Cenk? La respuesta fue serena, pero potente: sentí que mi pasado también estaba ahí. Que en esa sala no solo estaban ellos dos, sino también mis propios miedos, mis inseguridades y mis dudas. Y tuve que decidir: ¿me paralizo o avanzo? Elegí avanzar. El público aplaudió esa frase durante largos segundos. Las redes estallaron con mensajes como: reina, ejemplo de madurez, así se enfrenta el pasado. Esa misma noche, Cenk publicó una foto nunca antes vista, un retrato en blanco y negro de Maazine, mirándolo a los ojos, tomada en un momento íntimo. El pie de foto decía simplemente: ella eligió quedarse, incluso cuando tenía motivos para irse. La historia no terminó ahí. Unos días más tarde, Elif rompió su silencio en redes con un mensaje que sorprendió a muchos: no me arrepiento de haber ido. A veces, para soltar, necesitas mirar al pasado y saber que ya no te duele. Les deseo lo mejor. Ese mensaje fue interpretado por muchos como un cierre definitivo. Y en efecto, desde entonces, Maazine y Cenk han evitado hablar más del tema. En lugar de eso, se han mostrado enfocados en sus proyectos profesionales, pero sobre todo, en su relación. Recientemente, se les vio en un viaje corto a Capadocia. Algunas fotos compartidas por turistas muestran a la pareja montando en globo aerostático al amanecer, tomados de la mano, riendo, compartiendo un café mientras observaban el paisaje. No hubo declaraciones. No hubo notas de prensa. Solo miradas cómplices y gestos que hablan más que 1000 palabras. Lo que construimos ahora es nuestro, dijo Maazine en una historia breve. No lo validan los likes ni las cámaras, sino las decisiones que tomamos en privado. Y con eso, cerraron el capítulo más intenso que han vivido hasta ahora, demostrando que no todos los amores están hechos para escapar de los conflictos, sino para atravesarlos juntos, de la mano, con la frente en alto. Porque como dijo Cenk en una entrevista reciente, Maazine no solo me enseña a amar. Me enseña a sanar. Y eso, queridos seguidores, es el tipo de amor que sobrevive a todo, incluso a los fantasmas del pasado. ¿Y ustedes, qué opinan de este impactante encuentro? Escríbanos en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de las historias más emocionantes del mundo del entretenimiento.